Es igual que con cualquier materia, qué sé yo. No hay diferencia. Dura 2 horas, ¿sí? Tienen que venir, hacen el examen, yo me lo llevo, lo corrijo y después les dejo las notas seguramente en el campus, una vez que lo corregí. O sea, en el foro va a aparecer un tema que diga notas, primer examen, el listado de ustedes y la nota que tiene cada uno. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar la filmina. Miren que quiero ver. Hay una cosa de golpe bueno, la crisis del 29, yo quería decir algunas cosas más, a ver si. Esperen que voy a abrir otro material. Más que nada las consecuencias de la. Acá. Vamos a trabajar desde acá. Vamos a mirar un poquito el contexto internacional. Ahora retomo también, obviamente, Argentina. Y después nos metemos directamente en el periodo. ¿Sí? Ustedes tienen ahí unos fragmentos para leer también sobre estos temas. Yo les dejé un pedacito del capítulo sobre crisis del 30 y después un pedacito eh, sobre el periodo 30-43, ¿sí? Para que ustedes puedan también incorporar desde ahí, retener. Tienen videos del canal Encuentro también sobre el periodo, ¿sí? Si quieren pueden trabajar con eso. Recuerden que les dejo siempre, ¿no? En el foro lecturas para tal cosa, o la semana o para el día X, ¿no? Eh, Así que siempre tienen ahí, seguían con eso para lo que es lectura. Yo después esta filmina que está en pantalla también se las comparto para que les quede. Bien, nosotros veníamos trabajando principalmente a partir de Argentina para pensar cómo Argentina se inserta en el mercado mundial como un gran productor de granos y como un gran exportador de carnes. Vimos cómo eh, el proceso productivo en Argentina estaba dividido entre la agricultura y la agricultura supeditada a la ganadería, eh, principalmente por la forma que tenía la distribución de la propiedad rural, la propiedad de la tierra en el campo, que estaba concentrada en muy pocas manos, la imposibilidad o la dificultad para poder adquirir, comprar tierras, y cómo eso había creado un sistema en donde, por un lado, la agricultura eh, era principalmente trabajada por inmigrantes a través de un sistema de arrendamiento, y cómo la ganadería era principalmente la actividad o el ingreso central de los sectores terratenientes, o sea, los sectores que son los dueños de las tierras. ¿Sí? Eso lo llamamos estancia mixta. Vimos cuáles eran las condiciones que permitían que esto se dé, relacionado con la demanda creciente de materia prima a nivel mundial, que favorecía entonces los precios de granos, y entonces, aunque el sistema de arrendamiento era un sistema injusto, valía la pena, ¿sí? Producir, o en muchos casos podía no quedar otra opción, ¿no? Ya llegaste al país, estás acá, no tenés los recursos para volver, o dejaste todo para venir para acá, terminás alquilando el campo a alguien más. Eh, Vimos también las limitaciones que tenía este sistema relacionado con la falta de inversión, la falta de desarrollo tecnológico ligado a la actividad agrícola ganadera, el comportamiento cortoplacista y especulativo de la clase dominante, o sea, en este sentido, los sectores terratenientes, que también desfavorecían el desarrollo tecnológico, y el hecho de que la, el modelo agroexportador
creo que con esto cerramos, el modelo agroexportador tiene dos grandes falencias. Por un lado, los exportadores de materia prima en general, ya sean commodities como petróleo, los granos, las carnes, etc., no son productores de precios a nivel mundial, porque hay muchos oferentes de lo mismo. Y eso hace que el mercado argentino de exportación esté supeditado a los vaivenes del movimiento de precios a nivel mundial. Y el otro gran problema, que creo que no lo nombramos, es la dependencia de la condición climática. ¿Sí? Nos tenemos un campo que se ha expandido rápidamente en su producción, corriendo la frontera del indio, como se dice, ¿no? Ha corrido la frontera, se ha expandido, pero si no llueve, no se riega, ¿sí? No están hechos sistemas de riegos modernos, no están hechos surcos, no está hecho nada. ¿Por qué? Porque el sistema se sostiene principalmente por lo que nosotros llamamos acá la renta natural del suelo, ¿no? La propia fertilidad, los propios climas templados, ¿sí? Favorecen también que haya cierta pereza a la hora de desarrollos necesarios para mantener la producción en el campo. Entonces, si llueve, si no llueve, si hay pestes, si hay plagas de insectos, de hongos, etc., bueno, el campo argentino queda de alguna manera atado a estos factores. ¿Qué es lo que sucede en gran medida hoy en día, acá y en otros países que también son productores de materia prima? ¿Sí? Eso no ha cambiado. De hecho, si ustedes tienen una planta en una maceta, también están atados a las condiciones climáticas, a las pestes, ¿sí? El que produce materia prima no puede manejar el clima, o no puede manejarlo de manera completa. Hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero si esas cosas para hacer requieren sí o sí una inversión en tecnología. Entonces dijimos nosotros que ese modelo funcionó muy bien, por lo menos hasta la Primera Guerra, 1914, Primera Guerra Mundial. Yo le voy a dejar esta filmina entera. Esta filmina arranca con los efectos que produce la Primera Guerra Mundial, y decimos, el modelo exportador funcionó muy bien hasta que empieza la guerra. Después ya empieza a tambalearse, empieza a caer las exportaciones, se empieza también a reducir la productividad del campo, porque, nuevamente, ¿no? Si ustedes tienen plantas y, no sé, ustedes mismos cultivan o cultivaban en algún lado, saben que si uno no rota los cultivos, si uno no utiliza, no enriquece la tierra se va desgastando, se va erosionando, va perdiendo nutrientes, y por lo tanto, cada vez la producción que uno hace tiene menor calidad. Acá va a pasar eso, se va a producir mucho, muy rápido, sin incorporar tecnología. Esa renta natural, esa posibilidad de obtener una ganancia a partir de la riqueza y la fertilidad propia del suelo, se empieza a desarmar de ciclo a ciclo de cosecha, ¿sí? Entonces, para la década del 20 en Argentina, el crecimiento del campo ya es mucho menor, y va a impactarle fuertemente al modelo exportador la crisis del 30. ¿Sí? Vamos a decir algunas cosas sobre eso. En el 20, en los países industriales principalmente, ya estamos en el periodo de la posguerra, estamos en el periodo de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda. La Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, y ya estamos en la década del 20. Acá en Argentina tenemos a Irigoyen y Alvear como presidentes democráticos, con una democracia real, no ese régimen oligárquico que hablábamos nosotros, si no me equivoco, hace un tiempo atrás, sino con una democracia plena. Y les decía, en la década del 20 inicia un nuevo ciclo de prosperidad en los países industriales, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. O sea, después de la guerra hay un repunte económico, ¿no? Las guerras siempre provocan reacomodaciones o reacomodamientos, mejor dicho. Provocan reacomodamientos.
Bueno, esos reajustes van a dar pie a que se incremente muchísimo el desarrollo del acero, el cobre, la industria automotriz, se favorezcan las empresas locales, ¿no? En cada uno de los países, ¿sí? Por lo tanto, se produzca más. Eh, Aparece la industria del entretenimiento, esto lo vamos a ver para el caso argentino, ahora en un cachito, ¿sí? Aparece una industria nueva, muy pujante, muy al calor del crecimiento de las metrópolis, o sea, el crecimiento de las ciudades, y también al calor del crecimiento en las ciudades de un sector medio con capacidad de consumo, ¿no? De consumos culturales. Eso pasa en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y también en Argentina. También en Argentina. En Argentina en este periodo también van creciendo las ciudades, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, van creciendo, van apareciendo un sector medio que nosotros creo que lo dijimos, acá yo la verdad que no me acuerdo, que también es hijo de alguna forma del Estado, porque son empleados públicos, porque son empleados de correo, porque son docentes, y que tienen acceso a el consumo cultural. Música, baile, cine, foto, restaurante, ¿sí? Aparecen las grandes tiendas de moda, grandes tiendas de alimentos, ¿no? Todo ese mundo que a veces aparece en las pelis en blanco y negro, ¿sí? Y esos bailes, el foxtrot, el charleston, eh, en los salones, ¿no? Si vean esas pelis viejas, no sé si les gusta ese cine, pero esas pelis donde hay baile de salón, ¿no? Y están los hombres vestidos de frac y las mujeres eh, también con vestiditos, y están acá, están en este periodo. ¿Sí? Aumenta también el consumo de alimentos, construcción, bienes durables, hay un periodo de crecimiento fuerte, y esto, crece también el sector financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía productiva, que sería la primera parte, provoca excedentes que se van a ir volcando a la bolsa. Aparecen acciones, bonos, títulos, préstamos. ¿Sí? Y en el caso norteamericano, este sector medio pujante, dinámico, con capital, empieza también a participar de la bolsa. ¿No? En Estados Unidos, a diferencia de acá en Argentina, los sectores medios suelen tener o solían tener un comportamiento más especulativo, más de, acá nosotros la plata la ponemos en un plazo fijo, o compramos dólares, o compramos algún bien durable, un auto, por ejemplo. ¿Sí? Pero en Estados Unidos es costumbre, o fue costumbre durante mucho tiempo, poner esos excedentes, no en un plazo fijo, sino en acciones de una empresa. ¿Sí? Entonces, bueno, aumenta la participación de esos sectores, aumenta el préstamo, hay préstamos mucho más fáciles, más accesibles, más baratos, y hay también un proceso de boom inmobiliario, ligado a lo mismo. ¿Y qué sucede? Yo les decía a ustedes, ¿no? La vez pasada. ¿Qué sucede cuando tenemos un boom inmobiliario? Un inmobiliario hay mucho suelo disponible para vender, se vende y se compra constantemente, va aumentando el valor del suelo, ¿sí? Sin construir nada, ¿no? Simplemente por el hecho de ir cambiando de mano en mano frente a una burbuja de especulación inmobiliaria. Cuando nos encontramos con esto, estamos en la antesala de qué? Creo que lo habíamos dicho, ¿no? Hace unas clases atrás, para el caso argentino. La burbuja. Claro, que es una burbuja que termina en una crisis. ¿No? Cuando nos encontramos con que el mercado inmobiliario está no en crecimiento, sino que está en una fase especulativa, bueno, estamos en la antesala de una crisis económica. ¿Sí? Y efectivamente, eso es lo que sucede. La crisis del sistema capitalista, o sea, la teoría indica que el sistema capitalista tiene ciclos y que a partir de determinados periodos en esos ciclos empieza a entrar en una situación de crisis. La crisis no significa la desaparición del sistema económico, ¿sí? Del sistema capitalista, sino que las piezas se reacomodan, desaparecen determinados sectores o determinadas industrias, son absorbidas por otras, nacen nuevas empresas, aparecen nuevos desarrollos tecnológicos, cambia la lógica del mercado, ¿no? La crisis provoca un reacomodamiento principalmente. ¿Sí?
Bueno, nosotros ¿qué tenemos para el periodo? Superproducción industrial, esto que veníamos antes viendo, ¿no? O sea, el desarrollo industrial muy fuerte a partir del Fordismo, el Taylorismo, que permite producir mucha más cantidad y la oferta termina superando a la demanda. Y si ustedes tuvieron economía en la secundaria o están haciendo economía acá como materia, seguramente ya se toparon con la ley de oferta y demanda y saben que si hay mucha oferta de un producto, baja su precio. ¿Sí? Bueno, acá empieza a darse una superproducción industrial que empieza a acumular stock. O sea, no se vende tan rápido como se produce. ¿Sí? Por lo tanto, las empresas empiezan a entrar en una situación de crisis. ¿No? Empresas que dijimos fueron creciendo muy rápidamente, se endeudaron, colocaron acciones en bolsa y ahora empieza todo un ciclo de retroceso de ese desarrollo económico. ¿Sí? Sobre las explicaciones del desempleo no nos vamos a detener hoy, capaz que lo veamos cuando veamos peronismo. ¿Sí? La agricultura también cae. ¿Sí? Y las finanzas es lo que más conocemos en la crisis de Wall Street. ¿No? Este juego especulativo en distintas áreas va a provocar una burbuja que en determinado momento estalla porque no tiene ninguna relación con el mercado real. ¿Sí? Es como si yo en las acciones sigo diciendo que mi empresa es exitosa, mis acciones siguen vendiéndose caras, pero ya mi empresa no vende tanto como antes. ¿Sí? Esto provoca corridas bancarias, provoca imposibilidad de pago de deudas, el sistema financiero se va viniendo abajo. Tenemos acá en esta etapa, y esto es importante para cuando veamos las crisis posteriores a 1970, en esta etapa el capitalismo financiero o el sistema financiero está atado al sistema industrial. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que esta crisis pega en el sistema financiero, que viene creciendo, pero es un sistema financiero que está armado sus recursos a partir de la gran industria. ¿Sí? Entonces, cuando la industria cae, las finanzas también. Vamos a ver que después de la década de 70, el capitalismo financiero se emancipa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que adquiere su propia lógica de funcionamiento y vos podés tener países que no tienen desarrollo industrial, pero que tienen un fuerte sistema financiero. No estos, por ejemplo, los estos fondos no lo que uno dice, ¿no? Las Islas Caimán, algún principado, Qatar, ¿sí? Lugares donde no hay desarrollo industrial fuerte y sin embargo tiene un sistema financiero inmenso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se emancipa. Pero en este periodo que estamos trabajando nosotros, no. En este periodo el sistema financiero refleja qué sucede en el sistema productivo. Entonces, si bajan las acciones de las empresas, el sistema financiero se viene abajo. ¿Sí? No es como hoy en día que el sistema financiero trabaja más a través de tasas de interés, títulos, bonos, préstamos, ¿sí? Sino que trabaja principalmente al calor de lo que sucede con el sistema productivo. Bueno, la crisis va a tener consecuencias a nivel económico, social y político. Y ahí eso nos va a ir metiendo en nuestro tema de la clase de hoy en relación a Argentina. ¿Sí? En nivel económico, obviamente cae la actividad industrial, se caen los precios, hay aumento del desempleo. Se empieza a terminar va desapareciendo esta idea del libre comercio y empiezan a aparecer acuerdos bilaterales. O sea, los países tratan de resguardar sus economías y en vez de permitir que ingresen productos de cualquier país, empiezan a cerrar fronteras. Y prefieren hacer acuerdos de uno a uno acerca de las exportaciones y las importaciones. Y ahí yo les puse, ¿no? Conferencia de Ottawa, Pacto Roca-Runzi, lo que aparece ahí en los materiales para que ustedes lean. ¿Sí? El patrón oro, que era el patrón que regía el intercambio a nivel mundial, se abandona. Primero lo hace Inglaterra, en el 33 lo va a hacer Estados Unidos, y Francia y Sudáfrica, por ejemplo, mantienen el patrón oro. O sea que vamos a tener un sistema de moneda internacional múltiple. Algunos países van a comerciar con oro, otros países con libra esterlina, otros países con dólar. ¿Argentina maneja alguna de estas tres monedas?
No, no. Así que ya pueden imaginarse lo que va a significar esto para el mercado argentino. Es como si, o sea, hoy en día nos manejamos con dólares, ¿sí? Pero imagínense que, bueno, con dólares algunos, con francos otro, con libras otro, con ruanes otro, con yenes otro, ¿sí? Tenés que andar haciendo la conversión para cada caso, ¿se entiende, no? O sea, si yo le compro a los franceses, perdón, si los franceses me compran, me van a dar en su moneda y yo tengo que convertirlo después en otra moneda para ir a comprarla a los chinos. Y esto va a generar un sistema muy complejo de tipo de cambio. Después, por otro lado, bueno, las empresas también empiezan a abandonar en parte la inversión que habían hecho en otros países, en países satélites, se estanca la producción agrícola y para el caso norteamericano el empleo llega al 30%, el desempleo, perdón, llega al 30%. ¿Sí? Y acá tienen un cuadrito sobre eso. En relación a las consecuencias sociales, los sectores medios se empobrecen, los sectores bajos entran a una situación crítica, ¿no? No hay empleo. Va a incrementar eso la emergencia de reacciones conservadoras, ¿no? Explicaciones conservadoras y prejuiciosas acerca de, y discriminatorias, obviamente, acerca del porqué de la crisis. ¿No? La crisis y la falta de empleo va a ser culpa de los inmigrantes, va a ser culpa de alguien más. No puede ser algo que no suceda a nosotros. ¿No? Entonces empiezan a aparecer conflictos entre clases sociales y brotes xenófobos. ¿No? La culpa es del judío, la culpa es de... Acá en Argentina también se juega mucho con el tema de los vascos, ¿sí? De los catalanes. ¿No? Empieza a aparecer esto de que el inmigrante es el que nos saca el trabajo y por eso estamos empobreciéndonos. ¿Sí? Y esta etapa es una de las pocas etapas en las sociedades modernas en donde, o el periodo, uno de los pocos periodos, en donde la población, en vez de subir, como viene subiendo una tasa normal o una tasa de incremento normal, año a año, en estos años de la crisis, baja la población mundial, en vez de subir. O sea, la crisis es tan fuerte, ¿sí?, que reduce también la cantidad de nuevos nacimientos. Y en términos políticos, va a significar el abandono de la idea del libre mercado. Recuerden, hasta la crisis del 30 o hasta la aparición de Keynes, la economía neoclásica planteaba que Estado, ni el Estado, ni los sindicatos, ni ningún agente tiene que intervenir en el mercado, ¿no? Porque el mercado tiene sus propias leyes naturales, entre comillas. Bueno, lo que viene a demostrar la crisis del 30 es que, dejado a su libre juego, el mercado no puede reajustar sus propias variables. ¿Sí? O sea, la tasa de desempleo no es una tasa de desempleo de 1 o 2 puntos, es una tasa de desempleo del 30%. ¿Sí? Y la economía no está reactivándose, está tardando mucho en hacerlo. ¿Sí? Y esto significa crisis sociales, crisis culturales, conflictos, como veíamos recién, ¿no? Conflictos de posiciones reaccionarias. O sea, es un problema social. La economía, en definitiva, es un problema social. Entonces, el Estado, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, ya sean más conservadores, más de derecha o más progres, van a empezar a intervenir controlando precios, controlando el mercado de trabajo, regulando impuestos, estableciendo políticas proteccionistas para resguardar la industria nacional. O sea, va a empezar a tomar esas medidas de intervencionismo estatal, digo que si ustedes escuchan, por ejemplo, a Javier Milei, es contra las que tira, ¿no? Cuando ustedes escuchan a Milei, tira sus bombas, apuntan principalmente a la intervención del Estado. Bueno, esa intervención del Estado que Milei critica en la tele, en la radio, donde esté, empieza en este periodo. Yo lo aprovecho a Javier Milei porque como trae de manera muy frontal algunos temas de economía, viene muy bien para ejemplificar. ¿Sí? Y como sé que suele prender en los jóvenes, bueno, me parece que ustedes pueden llegar a conocer de qué se trata, o lo escuchan, o lo han escuchado. ¿Sí?
Y cuando él dice, ¿no?, que el Estado no tiene que intervenir, que hay que dejar que el mercado funcione sin la intervención del Estado, esa intervención del Estado, que ocurre no solamente en Argentina, como les digo, ocurre en Brasil, ocurre en México, ocurre en Estados Unidos, nace en este periodo. ¿Sí? Nace en el periodo posterior a la crisis del 29. Y nace ese intervencionismo estatal como una respuesta a un mercado económico que no logra ajustarse por sí mismo. ¿Sí? Y ahí uno puede darle el retruco a Milei, ¿no? Pero bueno, no importa, eso no nos interesa acá. Aparecen otras opciones de estados o propuestas de gobierno menos democráticas, ¿no? Aparecen los autoritarismos. Ya en Italia teníamos a Mussolini desde el 24, y en la década del 30 vamos a tener a Hitler en Alemania, vamos a tener no me está saliendo De Gaulle, si no me equivoco, en Francia, a Churchill en Inglaterra, ¿sí?, a Roosevelt en Estados Unidos. Y algunos gobiernos van a ser más liberales, van a sostener cierto liberalismo, y otros van a tener, obviamente, formas mucho más autoritarias y van a ser directamente, en algunos casos, dictaduras. Y Franco en España, eso quería decir, Franco en España. ¿Sí? Tanto Hitler, o sea, Hitler gana democráticamente, después, ¿no?, toma el poder y su posición es fuertemente autoritaria, ¿no?, anula el Congreso, saca un conjunto de medidas muy antidemocráticas. En Argentina también va a haber algo de esto hacia el 37, 38, después en el golpe del 43 también va a haber medidas fuertemente autoritarias, muy al calor de la época, quiero decir, ¿no? Es algo que sucedía a nivel mundial en varios países. Y de hecho el golpe en Argentina, el golpe del 30, tiene un segmento de las Fuerzas Armadas que tiene una mirada corporativista y autoritaria acerca del gobierno, de cómo debería ser el gobierno. ¿Sí? Por lo tanto, en Occidente se fortalecen las posiciones conservadoras y en Oriente avanza el comunismo. ¿Sí? La Unión Soviética, los países satélites de la Unión Soviética, ¿no?, va creciendo esa mancha roja, digámoslo así, sobre el este europeo. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Yo no, ¿No? profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende por ahora? Bueno, a ver, están escribiendo, ¿alguien escribió el chat? Ahí miro, ¿eh? Lo del examen, está bien. Bien, Profe, sí. sé que puedes resumir un poco el tema del 29 porque se me cortó la luz y me tuve que ir a la clase un toque. Uh-huh. Igual va a quedar la filmina, Alex. Ah, bueno. Y no te preocupes que yo ahora lo vuelvo a traer, porque ahora vamos a ver la filmina de Argentina. Una de las filminas es cómo impacta la crisis del 29 en Argentina. Y ahí retomamos algunas cosas, no te hagas problema. Está. Dale. Cerramos este, ¿sí? Así no se nos corta la explicación ahora cuando pasemos a Argentina. Y 10:40. 8 menos 10 nos encontramos de nuevo. Vamos a continuar, ¿sí? Ya les dije que vamos a pasar ahora hacia Argentina. Luz, ¿ese gato es el mismo que tengo yo acá? No, ¿no es el mismo gato? No, no sé. No, el tuyo es gris, el mío es atigrado. Es No sé más qué nota. atigrado, ¿no? Este también, pero tiene mucho más suavecita las líneas. ¿Sí? Pero bueno, vienen encima, son hinchas. Vamos a pasarnos a Argentina. Vamos a retomar otra vez desde principios del siglo XX y después vamos a pasar por la crisis, ¿sí? Esperen que quiero que me quede en la presentación, así se ve más grande. ¿Ustedes veían bien recién lo que yo pasaba, las filminas? ¿Sí? Ahí se ve mejor. Bueno, volvemos otra vez a nuestro país y
nosotros vimos la vez pasada, modelo agroexportador, hicimos referencia a que el modelo agroexportador desincentivaba el desarrollo industrial del país por el poco interés en inversiones, por la alta rentabilidad misma del sector agrícola ganadero, y que las primeras actividades industriales, no me acuerdo si lo dijimos, fueron actividades complementarias al modelo agroexportador, qué sé yo, textiles ligadas a la reparación de mobiliario de los vagones, alguna metalmecánica, ¿no? Que hace algún proceso de, puede ser, qué sé yo, ¿no? de armado, de armado, de reparación de alguna pieza de ferroviaria. No hay mucho más que eso, ¿sí? Y los frigoríficos, obviamente, ¿no? Y el frigorífico. Nosotros no le dimos demasiada bola, pero el frigorífico es tal vez una de las primeras actividades de gran desarrollo industrial en Argentina. Los frigoríficos están principalmente en manos británicas, hay algunos frigoríficos norteamericanos y algunos tienen capital nacional, ¿sí? Ahora, las primeras décadas del siglo XX, Inglaterra está empezando a perder su posición hegemónica como gran exportador de manufacturas y gran consumidor de materia prima, y ese lugar está empezando a pasar a Estados Unidos. Que esto es algo que ustedes seguramente manejan o vieron en la secundaria, ¿no? La hegemonía norteamericana en el siglo XX es central, y entender la hegemonía norteamericana en términos económicos, políticos y militares en el siglo XX favorece muchísimo entender los procesos que ocurrieron acá en nuestro país, ¿sí? En nuestro país, y si estás en Colombia lo mismo, y si estás en México lo mismo, y si estás en Brasil lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué les muestro yo? ¿Qué les dejo yo en Filmina? Tienen el caso de Argentina, bueno, es un comparativo con Canadá, no le demos bola a Canadá, quedémonos con Argentina nada más. Tienen Estados Unidos y Gran Bretaña, que se exporta de esos países, que se importa de esos países, perdón, que se exporta a esos países, que se importa de esos países, ¿no? Y con los británicos lo mismo, que importamos de Gran Bretaña y que le exportamos en cantidades, ¿no? En millones de dólares, ¿sí? Lo interesante de esto es ver los saldos. ¿Qué se dan cuenta ustedes cuando miran los saldos entre lo que es por un lado el comercio Argentina-Estados Unidos y por otro lado el comercio Argentina-Gran Bretaña? Acá abajo tienen el acumulado, si quieren, ¿ven? En la anteúltima fila. ¿Qué pasa con el saldo en Estados Unidos y qué pasa con el saldo en Gran Bretaña? ¿Con saldo se refiere a deuda? Sí, a favor o en contra, ¿no? El saldo a favor o el saldo en contra. O sea que Argentina, en el caso de Estados Unidos, le debería plata a Argentina Sí. y Gran Bretaña... Tenemos un saldo positivo. Acá tenemos un saldo positivo, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que importamos más bienes de Estados Unidos que lo que le exportamos a Estados Unidos. Y en el caso de Gran Bretaña, importamos menos que lo que le exportamos a los británicos, ¿sí? Y este triángulo comercial, como se llama, va a ser un gran problema en nuestro país, ¿sí? Primero que nada indica que Norteamérica está empezando a ocupar una posición importante como un exportador de bienes industriales, como un exportador de manufacturas, ¿sí? Compitiéndole a los británicos en ese sentido. Y van a llegar las empresas, ahora lo vamos a mirar 2 filminas más adelante, van a llegar las empresas norteamericanas a Argentina a ubicarse en actividades económicas que no están ligadas con el modelo agroexportador. Ahora lo vamos a decir de nuevo, ¿no? Y esas empresas que llegan también tienen una demanda de bienes que tienen que traer de afuera para armar sus fábricas, para hacer reparaciones, los insumos para la industria. ¿Y eso de dónde lo van a traer las empresas norteamericanas que están radicadas en Argentina? Lo van a traer de su propio país de origen, de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué nosotros no le podemos exportar más a los norteamericanos?
¿Cuál era? Nosotros lo vimos la vez pasada en una gráfica, ¿no? Estados Unidos necesita los productos que se producen en nuestro país para su desarrollo económico. Ya los producen ellos. Ujú. Lo producen ellos, exactamente, ¿no? Ellos tienen campo, tienen trigo, tienen ganado. Entonces es mucho menor lo que le podemos exportar y los saldos nos van quedando en deudor siempre, ¿sí? Porque no logramos colocar nuestra producción y Argentina necesita, sí, para desarrollarse, de los bienes que se están produciendo en Estados Unidos, ¿sí? Este cuadro es muy bueno para entender el cambio de hegemonía internacional hacia principios del siglo XX. La hegemonía deja de estar en Gran Bretaña, deja de ser el gran motor de la economía mundial y empieza de a poco a ser Estados Unidos el gran motor de la economía mundial. Se vuelve el país más industrializado, el más desarrollado y el más avanzado también. Y ahí lo vamos a ver con esto. Este es un ejemplo de lo que vimos recién. O sea, uno puede trabajar este cuadro, ¿sí? Y este es un ejemplo de ese cuadro. ¿Qué tiene este cuadro? Este cuadro tiene una comparativa del transporte urbano, acá en la ciudad de Buenos Aires, entre el 22 y el 37. En porcentaje de pasajeros está armado, lo cual es muy buen indicador, ¿sí? Fíjense, en 1922, ¿qué sistemas de transporte tenemos? No sé si desde los celus se ve bien. ¿Cuáles son los dos sistemas de transporte que hay en 1922? Ómnibus y subterráneo. El subterráneo. No, El tranvías es esto. Por eso decía, no sé si se ve bien, ¿sí? Este es el de tranvías. Sí, capaz El que otro subterráneo. y el otro sí es subterráneo, este es más claro, ¿no? Pero el ómnibus listo. se confunde con tranvías, sí, yo entiendo eso. Por eso les decía, no sé qué tan bien se verá. Después cuando lo vean en sus casas desde el PDF se nota mejor, ¿sí? Pero tenemos tranvía y tenemos subterráneo, ¿sí? Tanto el tranvía como el subterráneo, ¿con qué energía funcionan? ¿Eléctrica? Eléctrica, muy bien. Que es una energía secundaria, que se produce ¿con qué en el periodo? ¿Saben ustedes cómo se produce la energía acá a principios del 20? Estamos hablando de que Estados Unidos está al alza, debe ser petróleo, gasolina. ¿Todavía? No, todavía no. Acá no. Acá, o sea, la electricidad no se va a producir con petróleo. Esto es carbón todavía. O sea, tenemos termoeléctricas, ¿sí? Que operan principalmente con carbón. Y producen la electricidad que se acumula y sirve para el sistema de transporte, ¿sí? Y las empresas de transporte, de tranvías y subterráneos, ¿sí? Igual que el ferrocarril, ¿en manos de quién está? ¿Cuál es la nacionalidad de esas empresas? Británicas. Inglés. Son inglesas, exactamente. Los tranvías son ingleses, los coches de los subtes son ingleses, ¿sí? Es todo inglés. Esperen que está entrando alguien más, ahí está. ¿Sí? Ya para el 28 empiezan a aparecer otros sistemas de transporte. Empieza a aparecer el ómnibus y el colectivo, que son estos dos que están adelante. ¿Sí? Acá tiene, bueno, el subte estaría bajo tierra, ¿no? Y acá tiene el tranvía, el ómnibus y el colectivo. Y ya miren, para el 37, el peso del tranvía es muchísimo menor y empieza a ganar otro sistema de transporte que sí funciona con petróleo, cuyos componentes son derivados del petróleo, ¿sí? Que no se mueven por rieles hechos de acero, sino que se mueven por asfalto, también tiene petróleo, ¿sí? Entonces te va mostrando, este cuadro, te va mostrando ese cambio, ¿no? de hegemonía que lo podemos ver, como les decía, en el sistema de transporte. O sea, Inglaterra pierde peso en la economía argentina, no solamente en lo que tiene que ver con las actividades agrícolas ganaderas, porque ya Inglaterra en la década del 30 va a demandar prácticamente nada de nuestros productos, sino también pierde peso a nivel urbano, en el transporte urbano. Y el tranvía, el símbolo, ¿no? de la Belle Époque
de la ciudad de Buenos Aires empieza a perderse y el colectivo empieza a ganar más espacio, ¿no? Un sistema de transporte mucho más dinámico, mucho más rápido, con mayor posibilidad de cambio de rutas, por ejemplo, ¿no? El tranvía tiene que ir por donde va y ya está, ¿sí? No puede hacer mucho. En cambio, el colectivo o el ómnibus tienen más flexibilidad en el transporte urbano, indicando también que las ciudades han crecido, el adoquín va cediendo lugar, ¿no? El adoquín o el mejorado va cediendo lugar al cemento, al hormigón, al asfalto, ¿sí? Y entonces va cambiando también la forma de transportarse. Y esto es un buen indicador de eso que decíamos, ¿no? De cómo Estados Unidos, de a poco, se va metiendo en nuestra economía. Acá tienen, esto es un recorte que hice yo de un cuadro que tiene 150 empresas norteamericanas que se radican en el periodo. Yo agarré un par de conocidas, había más conocidas, estaba bueno para meter más empresas, pero yo puse estas que me parece que conocemos todos, ¿no? Chusmeen los nombres, díganme si alguno no la conocen, pero la mayoría son, de hecho siguen existiendo. ¿Sí? Tienen Swift, tienen Wilson, ¿no? Las salchichas, los embutidos, ¿sí? Tienen Kodak, tienen la Firestone, o tienen la Ford Motor, la Standard Oil, IBM, productos Royal, ¿vieron las gelatinas Royal? Bueno, la empresa se radica en el 26 en Argentina, ¿sí? La Fox en el 21, la General Electric en el 20, la Firestone, la que hace neumáticos en el 16, ¿ven? O sea, neumáticos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan la vez pasada cuando vimos la gráfica de principales productos importados de Reino Unido? ¿Qué teníamos? Material ferroviario, carbón, ¿no? Estas empresas no usan eso, estas empresas usan petróleo para trabajar. Operan con una lógica de insumo mucho más moderno. El carbón va cediendo lugar al petróleo, ¿sí? Como recurso energético. Y los norteamericanos son los que están de punta con el petróleo. Si ustedes se fijan, las dos primeras están ligadas al modelo agroexportador y son previas a 1914. Después de 1914, las que se van a ir radicando, acá tienen los locos años 20, estos años, ¿no? Que decíamos de auge, prosperidad económica, expansión económica. Bueno, acá van a llegar muchísimas empresas norteamericanas. Y estas empresas norteamericanas, pensé que estaba ahí, pensé que había otra filmina, perdón. Estas empresas norteamericanas se van a ubicar en actividades que no están ligadas al modelo agroexportador, sino que principalmente cubren una demanda de sectores medios urbanos. ¿Sí? Hay entretenimiento, hay transporte, hay oficinas, ¿no? IBM hace maquinaria de oficinas. De hecho, por eso le decía, yo tenía otra filmina, a ver si la puedo rastrear, una un poco más extensa, por eso no se las estoy dejando, ¿sí? Pero ese grafiquito estaba bueno para mirar, a ver si lo puedo mostrar. Esperen que tendría que ser este. Hay cambio de la pantalla. ¿Este será? A ver. Sí, acá está. Ven, acá tienen la distribución de empresas por ramo. Química y farmacéutica hay 3 empresas norteamericanas. Maquinaria y artefactos eléctricos hay 10 empresas norteamericanas. Distribuidoras de películas, fíjense, 7 empresas. Después tenemos petróleo, ¿sí? En frigorífico hay 5 nada más. Después tenemos automóvil, banco, maquinaria de oficina, ¿sí? O sea, fíjense, ¿no? Muy urbanas, seguros, empresas de seguros, ¿sí? Automóviles también. Todo para el entorno urbano, indicando esto, como decía yo recién, que cambia la lógica económica del país, o empieza a cambiar la lógica económica del país con un modelo, con un modelo agroexportador que ya pierde vigencia, y con un sector urbano en Argentina cada vez más grande.
¿sí? Todavía tenemos una buena proporción de gente viviendo en el campo, pero las ciudades van expandiéndose muchísimo más que la vida rural. Y van absorbiendo cada vez mayor cantidad de población. Y en Pero una... entonces, perdón, tengo Sí, una consulta. sí. Entonces, digamos, una empresa extranjera afecta a un país, pero de forma positiva, no de forma negativa. Claro, sí, o sea, o sea, a ver, vamos a decirlo de manera muy sencilla. Hay guita en Argentina. Hay un sector medio que tiene buena plata. O sea, se puede poner un cine, se puede vender cámaras de sacar fotos, porque vas a tener un mercado que las va a comprar. ¿Sí? Hay un mercado interesante en Argentina para aprovechar, y las empresas norteamericanas vienen a radicarse para cumplir con la demanda de ese mercado. Al estilo norteamericano ya, ¿ven? No al estilo francés o británico, ¿no? Quiero decir esto con el tipo de consumo, los gustos culturales, las preferencias. Sí, obviamente, afecta en el sentido, o sea, se radica la empresa. Después hay que ver la legislación que permite que esa empresa se radique, qué pasa con las utilidades de esa empresa, hay un montón de factores a mirar, ¿no? Pero en una economía globalizada o en una economía que tiene un formato de economía mundial, como es la economía capitalista, es inevitable que las empresas se expandan o se muevan por el mundo. El tema está en cómo regulás ese movimiento de tal forma de que la empresa el día de mañana, si se quiere ir, no te deje, ¿no?, un desastre en el país. O mientras está en el país, cumpla con la legislación, pague los impuestos, no contamine. Tenés que estar muy atento. ¿Sí? Pero, como decimos, en este periodo van a llegar, fíjense, recortes de 150 empresas. ¿Sí? Entonces, estas empresas, como digo, no es que la empresa se va a ubicar en el medio del campo, ¿sí? No, son empresas de ámbito urbano. Son empresas cuyas fábricas van a estar en la ciudad, en la periferia de la ciudad. ¿Sí? Van a empezar a dar forma a un desarrollo industrial en el país que no es ya el silo de granos, que no es ya el dique, ¿no?, en el puerto para copiar granos o el transporte de carnes. No es ya eso, es otro tipo de empresa, mucho más moderna, mucho más parecida a lo que conocemos hoy en día. ¿Sí? De hecho, si ustedes quieren ver un reflejo del modelo agroexportador, vayan a Puerto Madero, ¿no? Con los silos que hoy en día hay restaurantes y eso, ¿vieron los docks? Bueno, ese puerto es un puerto de época, es un puerto de la época esta que estamos trabajando, la previa, ¿no?, al periodo este que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, las empresas se van a radicar, se van a instalar, van a cumplir una demanda, decíamos, ¿no? Van a empezar a desarrollar industrias y servicios modernos que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades, con el crecimiento del Estado, con el crecimiento de las propias industrias en Argentina. Y va a sobrevenir la crisis del 29. La crisis que es una crisis de sobreproducción y al mismo tiempo una crisis financiera, dado que el sistema financiero todavía está atado al sistema productivo. Esa crisis, dijimos, impacta principalmente en los países centrales, en Estados Unidos, pero repercute también en Argentina. ¿Sí? Es una crisis que va a generar cambios económicos, políticos y sociales. En términos económicos, va a desaparecer la División Internacional del Trabajo. Para el caso argentino va a significar el fin del modelo agroexportador, el fin de la posibilidad, o sea, va a seguir existiendo algunos intentos de reflotar el modelo agroexportador a partir de acuerdos bilaterales, como el Pacto Orlo-Carlos-Uncimán, pero en términos generales la economía rural, agrícola, ganadera no se recupera más. O vamos a tener que esperar muchas décadas para que cambie la lógica y se recupere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, nuestra economía estaba basada principalmente en la exportación. La crisis hace que se cierren las exportaciones, los países prefieren no comprar de afuera, ¿sí?, para evitar que se les vaya el dinero, y entonces nos quedamos sin mercados, no tenemos dónde colocar nuestra producción, ¿sí? Y se empieza a dar una situación de crisis entonces del modelo económico.
También la crisis, decíamos antes, tiene consecuencias políticas, consecuencias sociales, el aumento del desempleo en los países centrales. Acá en Argentina no va a significar un aumento del desempleo a nivel urbano, pero sí un aumento del desempleo rural. ¿Por qué? No hay trabajo en el campo, así de sencillo. Y eso va a generar un éxodo importante de personas que van a migrar de Corrientes, de Misiones, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Chaco, hacia las grandes ciudades, principalmente hacia Buenos Aires. ¿Sí? Acá en el caso argentino, decíamos, ¿no? Caen los precios agrícolas, que es lo que estamos hablando, las importaciones continúan siendo altas, aunque ya no se exporta tanto como antes. Las primeras soluciones que va a intentar dar el gobierno a partir del 30 van a ser lo que se llama soluciones ortodoxas, o sea, va a intentar achicar el gasto público, intentar reducir los gastos del Estado, revisar el presupuesto, reducir los salarios. Digo, la típica de achicar el Estado para controlar la crisis, ¿no? Esperando justamente que el mercado se recupere solo. ¿Sí? Y en el 31 va a iniciarse acá yo les dejo, ¿no? Control de la balanza de pagos, o sea, la importación-exportación, los préstamos del extranjero, las tasas de interés con el extranjero. Va a empezar a haber un conjunto de regulaciones, ¿sí? Para intentar controlar los productos que vienen de afuera y que no repercutan tan fuertemente en la economía local. Para usar la Comisión de Control de Cambios, van a aparecer aranceles aduaneros, o sea, los productos que vienen de afuera tienen un 10% de recargo, ¿sí? Y la Comisión de Control de Cambios es necesaria porque recuerden que el patrón oro desaparece. Así que ahora, cuando comercio con tal país, tengo que ver la moneda y hacer la conversión con la otra moneda, empieza a complejizarse el sistema cambiario, ¿sí? En términos políticos, en plena crisis, hay un golpe de Estado en Argentina. El primer golpe de Estado efectivo en Argentina. Nosotros, yo les dije antes en el Zoom de recién, que en la década del 20 teníamos gobiernos democráticos, de la Unión Cívica Radical, Irigoyen, Alvear, Irigoyen, ¿no? Hay dos mandatos de Irigoyen. En el 30, a 1930, es presidente Hipólito Yrigoyen por segunda vez, y sobreviene la crisis económica. Frente a esa crisis económica, los sectores de poder económico en Argentina, que no están ligados directamente con el gobierno radical, van a empezar a tener miedo de que los radicales en el poder político no estén a la altura del momento histórico y no logren defender o no les interese defender los intereses de ese sector oligárquico concentrado de poder económico. ¿Sí? Entonces, frente a la crisis que se vive, el aumento del desempleo, la caída de la actividad económica, el avance también del comunismo en Europa, va a dar todo como una suerte de clima. Además, en la época, ¿no? 1930, dijimos, ¿no? Ya tuvimos a Mussolini en Italia, hay un clima muy conservador, muy autoritario, muy de que la democracia no sirve para nada, ¿sí? Con la crisis económica, y por lo tanto va a haber un golpe de Estado, o sea, los militares van a tomar el poder y van a sacar del poder político a Irigoyen. Van a suspender el Estado liberal democrático. ¿Sí? Hay distintas causas o excusas, ¿no? Para hacer el golpe. Acá tienen los sectores conservadores, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, llevan a cabo el golpe con el objetivo de recuperar las riendas políticas del país. Esto que decimos, ¿no? Tener o sea, los sectores de poder económico, muchos de ellos ligados a capitales norteamericanos, que tienen que ver con esto, ¿no? Principalmente las petroleras, van a temer que sus intereses se vean perjudicados con el gobierno radical en la crisis, y entonces van a apoyar también que se haga el golpe de Estado. Que con el golpe de Estado se saca Irigoyen, los militares toman el poder, y los militares en el poder tienen que decidir qué tipo de gobierno, de régimen político van a tener. Entonces hay tres opciones.
el corporativismo, la restauración democrática o la restauración oligárquica. O sea, o establecemos un gobierno al estilo del fascismo italiano, o volvemos a abrir las elecciones, y ya está, o volvemos otra vez a las viejas prácticas del régimen oligárquico de la generación del 80. Bueno, vamos a tener en el periodo los tres tipos. ¿Sí? En el primero se va a dar, ni bien inicia el golpe, con Uriburu, que va a intentar establecer un régimen corporativo. Uriburu y la facción dentro de las Fuerzas Armadas que lo sigue es muy admiradora de las posiciones autoritarias europeas y va a intentar generar eso en el régimen político argentino. No va a tener éxito y enseguida va a haber una posición más liberal dentro de las Fuerzas Armadas y se abren otra vez las elecciones. Cuando se abren otra vez las elecciones, a nivel provincial, no a nivel nacional, Alvear se presenta a elecciones, ¿sí? Y ganan los alvearistas, ganan los radicales, ¿sí? Le ganan a la Alianza Civil, que son los partidos de izquierda, y a la Concordancia, que es un partido que se crea de facciones conservadoras, antipersonalistas, radicales antipersonalistas, eso no le den bola, no lo vamos a ver, ¿sí? Pero de sectores más ligados al establishment económico, ¿sí? Es el partido del establishment económico. Bueno, abren las elecciones y ¿qué pasa? Ganan los radicales. ¿Y el sector golpista quiere que ganen le sirve que ganen los radicales? No, justamente la idea es que no ganen los radicales, ¿sí? Entonces, ¿qué se termina haciendo? Se anulan los resultados de las elecciones, se dice que quedan sin efecto las elecciones. Se hacen las elecciones, ganan los radicales, ¿qué hace el gobierno? Anula las elecciones, ¿sí? Y veta a Alvear, impide que Alvear se presente a nuevas elecciones. En el 33 se va a abrir otra vez elecciones, ¿y quién va a ganar? La Concordancia. Va justo, un militar que participa del golpe, se va a presentar como candidato a presidente, y, qué cosa rara, ¿no? Ganan las elecciones los de la Concordancia con Justo como presidente. ¿Por qué será eso? Bueno, porque volvemos otra vez a las viejas prácticas de fraude. Falsificación de resultados, control de los actos electorales, control de los comicios, control de los padrones, ¿sí? Persecuciones, violencia, torturas. O sea, volvemos otra vez a esta situación de la época oligárquica. Y la época también, el periodo, es reconocido por grandes escándalos de corrupción. Yo se los dejo indicados, ustedes los pueden googlear si quieren, no sé si en el material les dejé el fragmento para leer sobre esto, pero hay grandes casos muy importantes de las tierras del Palomar, por ejemplo, ¿no? La compra de tierras a precios exorbitantes, cómo se arma cómo se constituye el Banco Central, el pacto de acuerdo de carnes, de venta de carnes a Inglaterra, que es el pacto Rocar-Runciman, ¿sí? Hay situaciones que entonces hablan de no solamente fraude y prácticas fraudulentas y corrupción política en el Estado, sino también corrupción económica, tranzas, ¿no? Acuerdos por fuera de las leyes, ¿no? O acuerdos que benefician muy fuertemente a un sector solamente, ¿sí? Bien, hasta acá, preguntas, comentarios. Profe, una pregunta. Sí. Aparte de la intervención económica de Estados Unidos también intervino en Argentina de otra forma, ya sea militar o política. Militar en esta etapa no, pero las industrias norteamericanas apoyan el golpe. ¿Por qué? Porque Irigoyen está revisando la ley de extracción de petróleo en Argentina. ¿Sí? O sea, la exploración y extracción de petróleo en Argentina está en manos de empresas principalmente norteamericanas. Y Irigoyen quiere revisar esa legislación, que obviamente no conviene al capital norteamericano, ¿sí?
Entonces todavía no interviene, Estados Unidos todavía no interviene militarmente. En Argentina, de hecho, no lo hace, no bajan militares norteamericanos a Argentina, pero sí favorece, apoya o da el visto bueno para los golpes posteriores. Parecido al plan Cóndor que tuvimos en Colombia. Es que acá también lo tuvimos. El plan Cóndor es para toda Latinoamérica. Por eso te digo. O sea, acá no fue como Chile, que en Chile sí había militares norteamericanos directamente. ¿Sí? Acá no hizo falta eso. Pero el plan Cóndor era iberoamericano. Con el Uruguay. objetivo de pelear el comunismo, intervinieron, ¿no? Es lo mismo. Doctrina de seguridad nacional, ¿sí? El miedo al avance del comunismo, el miedo también a cualquier otra expresión cultural o artística o política que pueda ser contraria a las sanas costumbres occidentales, ¿no? O sea, sí, así todo, pero ese, ¿no? El American Way of Life versus el demonio del comunismo. Y eso en Argentina tuvo su forma, en Colombia me imagino que lo habrá tenido también, en Argentina también tuvo su formato, y fue un formato bastante crudo, pero ya lo vamos a ir viendo eso a medida que avancemos, porque en el 66 vos tenés una dictadura que viene con eso en la cabeza, ¿sí? Y en el 76 tenés otra que no solo viene con eso en la cabeza, sino que lo lleva en la práctica de una manera muy perfeccionada. ¿Sí? ¿Tirando a gente o en helicóptero? Tirando a la gente de los helicópteros, exactamente, haciendo desaparecer a las personas, ¿sí? Falsos positivos. Utilizando los recursos del Estado a favor de esta suerte de combate contra el comunismo, contra el enemigo invisible, ¿no? Pero es muy interesante, y con esto cierro y ahora vamos al segundo recreo. En Argentina, capaz que en Colombia pasó igual, en Argentina te chupaban de tu casa, o sea, te sacaban, ¿no? Venía algún grupo de operaciones y te sacaba a medianoche de tu casa, como a vos y tu familia, pero también se quedaban tus muebles, se quedaban tu ropa. Sí, vos capaz desaparecías, pero se quedaban tus muebles, se quedaban tu ropa y vendían tu casa. ¿Sí? De hecho, se creaban agencias inmobiliarias truchas para hacer compras que parezcan legítimas, ¿se entiende? O sea, yo hago una inmobiliaria y pongo esta casa en venta. Los famosos desplazamientos. En vez de la que teníamos en Colombia era que no era con casas, sino era con tierra del sector agrario. Llegaban los militares, entre comillas militares, eran paramilitares creados por Uribe, y desplazaban a los campesinos. Después que los desplazaban a los campesinos, se apropiaban de las tierras de forma legal. Claro, tal cual, porque la idea es eso, la idea es legitimar esa apropiación de tierras. ¿Sí? Entonces acá sucedía eso. Se hacían títulos de propiedad truchos, pero que después terminaban en La Plata y eran sellados como legítimos, ¿sí? O en testaferros o empresas truchas. Con todo lo necesario para transformar ese acto ilegítimo o ilegal en un acto legal. Legal. ¿Ustedes fueron alguna vez a la ESMA? ¿Alguno fue ahí a Capital, a la ex escuela de mecánica de Armada? En Avenida Libertador al 8000 está, al 8000 y pico, 9000. Se puede visitar, el lugar fue un centro de detención, se puede visitar, y hay videos, hay testimonios, ¿sí? Y hay gente ahí que estuvo secuestrada por los militares. Y lo que contaba la gente secuestrada es que de repente caminaba tal vez por el edificio, porque iba de un lado al otro, y veía que estaba la cocina de la casa. ¿Se entiende? O sea, se habían llevado el mueble, la cocina, la mesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como secuestraban gente de guita, también, ¿sí? Bueno, capaz que había una mesa de roble hermosa. Bueno, ¿qué hacemos con la mesa? Y bueno, llevémosla para la ESMA. Y se llevaban los muebles. También decía la gente que los secuestrados que estaban en la ESMA, que a veces veían a otras personas también que habían sido secuestradas, que tenían la ropa de ellos o de los familiares. Porque juntaban toda la ropa, o sea, se robaban, los militares se robaban todo. O sea, no solamente estaba esto. Lo que no estuviera atornillado al suelo. Sí, no, lo que estaba atornillado lo vendían con un título de propiedad, y lo otro se lo robaban, se lo quedaban. ¿Sí? Habla esto de no solo la crueldad, sino el cinismo, ¿no? Con la excusa de el combate al comunismo, me estoy quedando en tu casa. ¿Qué tiene que ver quedarme en tu casa con el combate al comunismo? Y eso es muy interesante, y a veces esa parte no se ve mucho en historia, o no se escucha demasiado. Estaban expropiando las tierras.
las Sí, propiedades. bueno, que vos decís, ¿no? Irónico. A nivel rural también, ¿sí? Y a nivel rural es algo que sigue sucediendo. El desplazamiento de poblaciones, ¿no? Y la adquisición por grandes, no ya por militares, tal vez, pero por grandes multinacionales de porciones de tierra que se van quedando, ¿sí? De sectores que tienen serias dificultades para poder defenderlas. O sea, porque tienen limitaciones económicas, materiales, porque son presos de presiones extramilitares o extrapoliciales, ¿no? Parapoliciales en muchos casos, matones, ¿no? Matones de las empresas. Y se sigue dando esta situación. ¿Sí? Bien, cerramos este y ya abrimos y hacemos el otro, porque si no nos da el tiempo. La gente que viene de Colombia, de Brasil, de Perú, ¿están en Argentina o están en sus países? ¿Cómo? Sí, los chicos que son de Ecuador, de Perú, de Colombia, ¿están acá en Argentina o están ahí en sus países? Yo estoy en Argentina, soy de Perú. ¿Lin? Yo igual en Argentina. Está bien, está bien. Me ha tocado tener estudiantes de Brasil y que se tenían que sacar los pasajes para venir al examen. Me ha pasado, ¿sí? Por eso les preguntaba. A veces están cursando desde allá, ¿sí? De hecho, tuve una estudiante chilena también que estaba en Chile, ¿sí? Cursando desde allá, y después tenía que venir a dar los exámenes. Así que bueno, bien, eso. ¿Les queda cerca la sede de Paternal? Esto para todos, ¿no? Con la sede de Paternal les queda cerca, ¿están bien? ¿Ya saben cómo llegar? Yo no sé cómo llegar, es muy lejos del lugar donde vivo, ¿Y dónde estás vos, Jacqueline? en Barracas. Ah, bueno, pero estás en Capital. Es lejos, pero es accesible. Te vas a tener que tomar 2 colectivos, capaz. Gracias. En San Miguel, Rafael, sí, vos estás en San Miguel, estás bastante lejos. Sí, tal cual, Rafael. Vemos el sábado 7 a 9, y yo me puedo quedar un poco más, por si llegan un poco más tarde. ¿Sí? No se asusten si llegan un poco más tarde al examen, los bancamos. ¿Eh? Perdón, ¿qué Eh, día es el parcial? no sé cuándo era está en el cronograma, Juan. Ahí fíjate en el foro, a ver si lo encuentro yo rápido. Cronograma. Ahora el sábado 19, si no me equivoco. Sábado 20, ¿no es? Sábado 20 de mayo. 20 de mayo. Sí, si no, cuando estamos en Paternal no se usa el aula, digo, el aula que vamos a la otra hora está vacía, nos podemos quedar un poco más. A las 7, Jacqueline, a la hora de la cursada, de 7 a 9 es el examen. Pero bueno, si algunos viene un poquito más atrasado y llegan más tarde, bueno, nos quedamos, le damos un poco más de tiempo para acabar el examen. ¿Sí? Porque sí, tal cual, algunos vienen de muy lejos a veces. Bien, vamos a cerrar 2 o 3 cositas más, ¿sí? Y ya nos vamos. De hecho, voy a cerrar con esta filmina. Nos queda esta filmina y una filmina sobre la industria, pero sobre esto vamos a volver, lo voy a rearmar para volver después. Y en esta filmina también les voy a dejar algunas cosas de los sectores populares, hay algo de movimiento obrero, ¿sí? Pero para que lo chusmen nada más, no vamos a tomarlo ni nada, no nos da el tiempo para todo. Yo voy a retomar algunas cuestiones cuando veamos peronismo, y yo se los dejo ya en esta filmina. ¿Sí? Pero quería ir a este tema que lo traje cuando vimos la otra filmina, la de la crisis del 29, que pusimos, ¿no? Una de las principales consecuencias, el mayor intervencionismo estatal. ¿Sí? Y quería ver eso en Argentina, ese intervencionismo estatal en Argentina. Recuerden, dijimos, hasta la crisis del 30 se consideraba, o sea, la teoría económica en boga planteaba que
el Estado no tenía que afectar o intervenir en la economía, ¿no? Que la economía tiene sus propias leyes y que, por lo tanto, cualquier intervención lo que produce es que esas leyes entren en una situación de conflicto, de crisis, de desequilibrio, ¿sí? Pero la crisis del 29 viene a mostrar que el mercado por sí solo no logra solucionar el problema. O sea, tenemos una temporada de desocupación, de caída de la producción industrial, de caída de la demanda internacional muy grande. O sea, no es un mes de crisis, no es 6 meses de crisis, estamos con años de crisis, ¿sí? En Estados Unidos el New Deal empieza en el 32-33. Antes es presidente Hoover, antes de Roosevelt, ¿sí? O sea que no es que la crisis es en el 29 y ya en el 30 Estados Unidos está solucionando la crisis. No, pasan 3 años, ¿sí? 3 años de desocupación, 3 años de gente haciendo fila buscando comida, ¿sí? Es una crisis muy grave y no se recupera sola. Ese es el punto, ¿sí? Por eso los países empiezan a ensayar distintas estrategias de intervención en las variables macroeconómicas. Como decíamos, controlar precios, controlar ingreso y salida de productos, establecer aranceles a los productos que vienen de afuera, ¿no? Empezar a controlar variables que antes se dejaban que fluctúen solas. El tipo de cambio, por ejemplo, ¿sí? Y acá nosotros, en el 33, Federico Pinedo es el ministro de Economía, y desarrolla lo que se va a llamar el Plan de Acción Económica, ¿sí? Esto es, recuerden, tenemos en términos políticos, acá está gobernando la concordancia, Justo es presidente, y tenemos elecciones corruptas, fraudulentas, ¿sí? Así como lo vimos recién. En términos económicos, el Estado está empezando a intervenir directamente en la economía. Los 4 pilares en los que se sostiene el Plan de Acción Económica son el control de cambios, la regulación de los mercados de bienes, la creación del Banco Central y la revisión de la política fiscal. El control de cambios implica, nosotros ya vimos recién, ¿no?, que se había creado en el 31 la Comisión de Control de Cambios. Bueno, en el 33 lo que se va a intentar hacer es esas divisas que vinieron de afuera, o que vienen de afuera, tratar de resguardarlas lo más posible. ¿Saben lo que es la divisa, no? La divisa es el nombre que se le da a la moneda extranjera. Bueno, lo que se va a intentar hacer es que si tenemos dólares, libras u oro, no se nos vaya por importaciones que son de productos innecesarios, ¿sí? Entonces tratar de regular la cantidad de divisas que hay en el país, direccionándolas en función, primero, de las necesidades propias del Estado, o sea, las compras que el Estado tenga que hacer en el extranjero. Segundo, las materias primas para la industria nacional. Tercero, combustibles, indispensables para el consumo. Y después, sí, otras cosas, ¿no? Mercadería no imprescindible, cancelar deudas, o el dinero para turistas, ¿sí? Para gente que va a viajar al extranjero. Para evitar justamente eso, ¿no? Evitar que los sectores pudientes sigan gastando las divisas en cosas innecesarias, o sea, cosas que no son de primera necesidad para el país, y empezar a pensar eso, empezar a pensar el uso de las divisas según las necesidades económicas de Argentina. Por eso dice, ¿no? Las necesidades del Estado, y después materias primas para la industria y combustible. Cosa de que las divisas no se vayan, vamos a decir una pavada, ¿no?, en televisores, en zapatillas, en notebook, en play, ¿sí? Sino que se vayan en acero, en hierro, en carbón, en petróleo, ¿sí? En cosas que necesita el país para desarrollarse económicamente. Por otro lado, se regulan ciertos mercados, que son los mercados más importantes de la economía argentina. Aparece la Junta Reguladora de Granos, la Junta Nacional de Algodón, la Junta de Carnes, ¿sí? Junta Nacional para Combatir la Desocupación, fíjense, ¿no? Se arman comisiones, el Estado arma comisiones con los sectores económicos para establecer precios, para establecer beneficios, para establecer tasas de interés, préstamos, ocupación, ¿sí? Fíjense, ya no dejo que la empresa decida sola,
No, el Estado va a ver qué está haciendo la empresa, va a ver si la puede acompañar o le puede dar alguna ayuda, o si la tiene que controlar porque está teniendo un trato perjudicial. ¿Sí? Se crea el Banco Central. El Banco Central permite regular la política monetaria, permite regular la tasa de interés, ¿no? y es el que controla las reservas de oro o la moneda extranjera, que sirve para las importaciones. ¿Sí? Esto también, ¿no? Un punto de ataque fuerte siempre de Milei, ¿no? La existencia del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene estas funciones: control de reserva monetaria, emisión monetaria, control de la tasa de crédito. Entonces, como Milei plantea más bien una economía liberal al estilo tradicional, ¿no? Sin intervención del Estado, el Banco Central es obviamente un punto de ataque importante. ¿Sí? Y por último, la política fiscal. Revisar el gasto público, incrementar el gasto público, no reducirlo, como plantea la política más ortodoxa, sino incrementarlo, ¿sí? Mejorando la inversión pública, creando los organismos reguladores. Todo esto requiere recursos, ¿sí? Y se simplifica y se actualiza el sistema tributario, apuntando principalmente a los sectores que pueden pagar, ¿sí? Entonces, fíjense, pasamos de un Estado, porque nosotros lo vimos la vez pasada, ¿no? Un Estado que intervenía creando las condiciones marco para el desarrollo económico del mono agroexportador. El factor tierra, el factor capitales, el factor migración y el factor transporte, ¿no? El Estado creaba las condiciones marco, pero dejaba que el mercado opere solo, ¿sí? Ahora tenemos un Estado que interviene en el mercado, que interviene directamente regulando las variables macroeconómicas, como dije yo recién, regulando tanto actividades productivas como regulando el mercado financiero y el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque esa lógica de que el mercado se regula solo no funciona. Ya demuestra que no funciona. ¿Sí? Por lo menos no funciona para la crisis del 29. No funciona acá, no funciona en Francia, no funciona en Estados Unidos. Por eso decíamos, Roosevelt, en Estados Unidos, su política económica, él no tiene un plan de acción económica, es lo que se llama New Deal, supone eso: incrementar el gasto público, incrementar el empleo y reactivar la economía desde la demanda, no desde la oferta. ¿Sí? Y en Argentina va a pasar algo similar, pero no con este gobierno que estamos viendo ahora, sino que vamos a tener que esperar que llegue el peronismo para que efectivamente se cumpla con esta lógica de incrementar el gasto y la demanda de los sectores populares para desarrollar la industria. ¿Sí? Pero los primeros atisbos, los primeros signos de intervención estatal empiezan en la década del 30. ¿Sí? De hecho, el peronismo es heredero de muchas cosas de la década del 30, entre ellas esta cuestión, ¿no? La cuestión de la intervención estatal. Bien, ¿alguna pregunta, comentarios? Yo esta filmina no está terminada, nos queda ver alguna que otra cosita, igual ya se las voy a dejar para que la tengan. Y les voy a cargar también, por si van a leer hoy o mañana o el lunes, los temas para el miércoles que viene. Y el miércoles y el sábado van a ver lecturas para la semana de tal, tienen los materiales que vamos a ver, la primera clase de peronismo y la segunda clase de peronismo. Así que ustedes simplemente avancen con esa lectura. ¿Sí? Gente, tengan buen sábado, buen fin de semana, y si trabajan, feliz día, ¿sí?, del trabajador el lunes. ¿Sí? Nos estamos viendo en un par de días. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.